bueno, los pronósticos de lluvias para este trimestre, dado por la información por el Comité de Estudio Regional del Fenómeno del Niño, es que las lluvias en el sector centro y sur del país podrían ser deficitarias, es decir, hablamos de un fenómeno La Niña probable, y en cambio en Esmeraldas se mantienen las lluvias que estarían dentro de lo normal y esto puede ser distribuido a lo largo del mes, es decir, lluvias copiosas o lluvias ocasionales, pero también pueden generarse lluvias como las que hemos tenido, que son chubascos en pocos minutos, en pocos minutos, en pocas horas, y eso puede generar colapso estructural o colapsos también de las alcantarillas, como en el caso de la calle Salinas. Y en todo caso, esas son inundaciones normalmente las que tenemos cuando son lluvias en cortos periodos de tiempo. Pero cuando son lluvias diarias, se generan saturación del suelo y eso puede generar deslizamientos en las zonas como ya hemos vivido, ¿no? Regocijo en el sector de la colectiva o San Luis Alto y San Luis Bajo, en San Jorge, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de inundaciones, cuando son estas lluvias así, chubascos, podemos tener en el caso del sector del Gatazo, en el estero Tormenta, que genera 50 familias afectadas, en el caso de los judiciales, incluso hemos tenido procesos anteriores, por ejemplo, en el año 2014, en el caso de 50 casas, en el caso de la calle Salinas, que es donde se genera por el problema de que la gente bota la basura indiscriminadamente, lamentablemente las obstruye y genera afectaciones en la calle Salinas. En el caso también de la 26 de junio y Nuevos Horizontes, que hay un callejón, lamentablemente se ubica gente allí, pero botan la basura y eso genera obstrucción de esa alcantarilla y el cuerpo de bomberos, que son los respondedores luego de la población. Siempre se generan estas afectaciones molestosas. Pero esto es un proceso cultural, lamentablemente. Primero porque nos ubicamos... Es un problema mayor que tenemos en Esmeraldas. Indudablemente. Yo quiero felicitar, hay ciudades en donde poco se ensucia y tienen mejores capacidades de respuesta en este tema de inundaciones. Pero en Esmeraldas, lamentablemente, y a veces muchos malos esmeraldeños, o sea, los pocos que existen estos malos, lamentablemente en muchos casos, digo, cuando están aquí, botan la basura. En la calle, o sea, pero en cambio van a otras ciudades y allí sí tienen el lujo de guardársela y botar en un recipiente adecuado, pero aquí no lo hacen. Es un proceso cultural y lo digo así para el tema de las inundaciones, pero también para el tema de la ubicación de las casas. Primero es el tema familiar, es decir, tengo que revisar el estado de mi vivienda, el techo, es decir, el zinc, tengo que revisar las paredes, las columnas, las bases en el caso de los palafitos. Ese es un tema de una responsabilidad personal, como padre de familia, como ciudadano. Luego viene el tema comunitario, la gente de mi barrio, los líderes barriales, y que deciden hacer mingas, como en el caso de algunos barrios, y que cuando no se hacen estas mingas y se deja botar la basura y se deja acumular la basura en estos colectores o en estas alcantarillas, y esas mingas tienen que hacerse, ¿no? Ahí es donde se generan este problema a todo el barrio o a toda una comunidad. Y luego vienen las autoridades con su participación, con maquinaria, en el caso de la recolección de estos escombros. Pero primero, insisto, la responsabilidad es ciudadana, es de cada quien. Y en estos días que ya vamos a estar con el proceso de lluvias, con las precipitaciones, lógicamente, si no tomamos las previsiones o no las hemos tomado al inicio, o aunque se hayan hecho trabajos, pero lamentablemente la gente siga botando basura de forma indiscriminada porque nadie me ve, nadie se da cuenta, pero luego los efectos están allí. Ya, ingeniero, también tiene que tomarse precauciones la gente que vive y que ha construido en zonas de riesgo, tanto altas en parte de la loma, también en parte de la ribera. Indudablemente. Es decir, este tema cultural es porque me ubico en sectores que también no corresponden. No reviso el sistema de evacuación de aguas, me ubico en estas zonas altas y como no hay alcantarilla, pongo mi pozo séptico. Recordemos que Esmeraldas tiene la composición del suelo, es un suelo arcilloso expansivo y genera una alta infiltración y donde después, tiene una densidad, se suma con el agua y se expande. Y entonces es allí como el peso genera colapsa, ¿no? Se va hacia abajo. Y entonces, lógicamente, genera afectaciones como la primavera, el regocijo, por decir San Jorge, por decir algunos barrios de la ciudad de Esmeraldas, El Faro, ¿no? San Luis. Estos sectores que normalmente se han visto afectados, 13 de abril, que tiene un histórico en algún momento, pero la gente... sobre pretexto de decir que necesita construir sus casas en alguna parte porque no tiene dónde vivir, pero luego esas casas se convierten luego en tumbas.
para las familias. Es decir, no es que solo el municipio, la municipalidad o las autoridades tienen que estar ayudando en este proceso. Es usted ciudadano, realmente el proceso es de ustedes y hay que hacer este proceso de ciudadanía con alta responsabilidad. En todo caso, con la naturaleza no hay cómo prevenir, pero sí estar en alerta porque enero siempre han sido lluvias bastante fuertes. Enero y pues al final también cuando entramos a marzo y abril, y al final ya también, porque se han prolongado, el año 2021 prolongó las lluvias durante mucho tiempo, si ustedes no mal recuerdan, junio, julio empezaron procesos lluviosos y eso generó afectaciones y el recurrir a actuaciones por parte de las entidades como Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, y luego pues lógicamente el Servicio de Gestión de Riesgos, el MIES, el MIDUBI, el municipio de Esmeraldas con temas de bonos del Estado en algunos casos y a través de la asistencia humanitaria, pero en la medida de lo posible, entendiéndose que cada institución ha entrado en un proceso de recesión económica y que pues lógicamente en estos momentos hay que entregar todo en base de sus presupuestos. Y de seguro algunas zonas que ya fueron identificadas, que incluso tuvo un grupo de geólogos, hay un estudio como la parte alta en Las Palmas, acá en la salida al basurero, va a incrementarse el problema. Sí, hay procesos que ya están, que ya se identificaron desde el punto de vista técnico, pero que indudable, insisto, esto puede ser un proceso para Esmeraldas. Hay que entender que la planificación del desarrollo es sumamente importante, pero asimismo habrán territorios en donde nosotros sí podemos proceder a la densificación, como por ejemplo Tachina, ¿no? O hay otros sectores en donde previamente un estudio y una aptitud del suelo municipal le puede dar la facilidad para que se generen urbanizaciones. Ya Esmeraldas, en estos momentos, ir cada vez más a la loma es imposible. Y si lo hacemos, lamentablemente las consecuencias las vamos a tener en mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, colapsos estructurales, deslizamientos. En el caso de los terremotos, estos sectores se convierten en más vulnerables y eso es lo que tenemos que tener pendiente. Ya en el plano del COE se mantienen resoluciones, se mantiene el aforo, no existe ningún cambio al momento. No, lo que sí es que tenemos claro de que ha existido un aumento de los contagios. Hay subregistro, es decir, información que no llega al Ministerio de Salud porque la gente piensa en estos momentos que es una gripe, pero es muy probable, toda gripe se convierte en una sospecha de COVID, ¿no? Y pues con tanta facilidad, y es muy transmisible esta gripe que estamos viviendo acá los esmeraldeños, lo más probable, por sentido común, es de que algún porcentaje significativo de estas es la variable Omicron de la COVID-19. En todo caso, lo que sí tenemos claro es de que las hospitalizaciones han disminuido en comparación con otros meses y eso implica que las UCI también siguen siendo en un momento muy bajas. Probablemente algunos hablan de que esto sería una fase ya importante de la culminación de esta pandemia. Puede ser, existen estudios técnicos y científicos que así lo podrían determinar, que implica que esta COVID se va a quedar dentro de la cotidianidad de la humanidad y implica que en estos casos esta gripe o este COVID, ¿no? Porque es una afectación a las vías respiratorias, lo que puede hacer es bajar los índices de hospitalización y se convierte en una morbilidad normal, así como una gripe estacional o una influenza. Muchas gracias, ingeniero. Un gusto nuevamente. Feliz día al periodismo.